Hola, hola. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con nuestro webinar, que es un espacio excelente para ustedes que puedan conocer un poco de cómo llegar a Estados Unidos, pueden hacer todas las preguntas, dudas, inquietudes que tengan acerca del proceso. Vamos a presentar a Simón Echeverry, quien es el responsable de toda esta presentación. Es nuestro, además, manager para Europa y para Estados Unidos, con mucha experiencia y trayectoria en los diferentes canales. Entonces, quiero pedirles por favor a todos 2 minuticos más que se nos terminen de ingresar, ya nos están pidiendo acceso y empezamos. Me encantaría que las 15 personas que estamos aquí conectadas fueran escribiendo de qué país, si de Ecuador, de México, de Colombia. Es importante contar, conocer la audiencia para también al final enfocar un poco en ese tipo de requerimientos. Simon, ¿ya estás viendo la pantalla? No, todavía no. Sí, no, la pantalla no todavía vi. Ya te miramos. Bueno, voy a ir, bueno, Ecuador, Panamá, Colombia, Argentina. Nuevamente, qué alegría. Bienvenido a este espacio. Como lo decimos, nosotros estamos generando esos espacios a partir de este año de manera mensual. Vamos a revisar con nuestros diferentes coordinadores y operación para generar 2 veces al mes. Por ahora estamos una vez al mes. Como ustedes vieron o si escucharon o si participaron en el anterior webinar, el mes pasado presentamos un gran caso de éxito de uno de nuestros clientes que es de Santander, es la única compañía de alimentos y bebidas que hoy cuenta con registro de FDA y que no solamente logró exportar a Estados Unidos, sino que también ya llegó a 5 estados con todo el apoyo nuestro, de nuestro equipo de Bozanet. Entonces, el mes pasado fue un caso de éxito. Hoy lo quisimos encaminar no con una experiencia de cliente, sino un espacio donde podamos, con total confianza de parte de ustedes, hacernos absolutamente todo tipo de preguntas. Entonces yo aquí los quiero invitar a que sean súper abiertos, hagan todas las preguntas, por muy básicas que ustedes consideren, es clave que las puedan compartir con confianza, con mucho amor y de verdad que con toda la disposición estaremos aquí para resolver cada una de esas preguntas que tengamos. Primero, vamos a hacer toda una presentación, vamos a dar un contexto general. Simon lo va a presentar, les va a contar un poco de ustedes y luego damos apertura a cada una de las preguntas para que empecemos a responderlas. Quiero empezar primero presentando a Simon. Quiero que Simon nos cuente qué le gusta hacer, dónde vive, de qué equipo deportivo es. Vamos a conocer un poquito más a Simon, vamos a romper este hielo. Por favor, Muy Simon. bien. Bueno, un gusto estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Simón Echeverry. Llevo ya un tiempito con Bozanet, creo que ya casi 4 años. Largo. He pasado, digamos que por varias de las áreas de la compañía, he aprendido muchísimo. Los últimos 3 años, o bueno, 2 años y medio, he estado trabajando de cara a compradores en Estados Unidos, trabajando directamente en diferentes regiones, al principio muy enfocados en la Florida, después estuve manejando un poco la región de Texas, a partir de ahí se dieron oportunidades como la apertura de California y temas que hemos venido trabajando y eso pues digamos que de alguna forma me ha dado
alguna experiencia y algún conocimiento de lo que es este mercado y de lo que nos enfrentamos en el día a día con las marcas que hacen parte de Bozanet y que confían en nosotros en este proceso. Em, Nada, bienvenidos, en verdad, pues muy grato tenerlos a todos por acá. Como decía Viviana, es eso, ¿no? Este es un espacio de completamente abierto, completamente, digamos, a disposición de ustedes en las preguntas que surjan. La idea es contarles un poquito de una de las decisiones, creo, más importantes que toma una marca antes de entrar a Estados Unidos. La idea es que esto se vuelva, como decía Viviana, todos los meses un espacio en el que podamos contarles un poquito del conocimiento que hemos adquirido, contarles un poquito de esas cosas, de esos do's and don'ts con el mercado de Estados Unidos pues digamos que hoy arrancamos con este primer espacio en donde vamos a hablar un poquito de la estrategia de go-to-market, en este primer volumen que tenemos hoy, que como les decía anteriormente, vamos a tocar una de las decisiones más importantes que toma una marca antes de entrar al mercado de Estados Unidos, que no es el producto directamente, que no es el pricing directamente, que no es el empaque, sino que es el canal. Es entender a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar a ese lugar específico. Entonces, pues desde ahí creo que es como lo que queremos revisar en la presentación. No sé, Vivi, si ya estás presentando. No, ya ahora sí les voy a Ah, ok. proyectar. Vamos a iniciar ya formalmente. Estamos con estas personas que están confirmadas. Ya voy No sé si aquí queramos a esperar un poquito, proyectar. si esperamos a que sean las I10 como para que llegue el resto de la gente antes de arrancar. Es que O- yo creo que todos están ansiosos, todos ya quieren preguntar cómo llegó al mercado americano, tengo esta categoría, o sea, podemos ir arrancando, pero antes de hacer formalmente esta presentación, Simon, a mí me encantaría, porque nosotros estamos en el día a día, como vemos esto muy normal, o sea, todo el tiempo estamos Ujú. entregando producto y demás. ¿Qué ha sido lo más bonito cuando un cliente logra su primera exportación? ¿Qué te dicen ellos? Como cuando dicen, logré, ya estoy aquí. Por ejemplo, Vitayus, que tú has estado en ese proceso, marcas tan pequeñas. Si nos cuentas un poquito de eso antes de empezar. No, yo creo que es satisfactorio para todos. O sea, creo que para nosotros, o sea, para la marca, por supuesto, un logro gigantesco, pero para nosotros que estamos ahí en el día a día trabajando, buscando, digamos, esos logros que esos sueños que se terminan volviendo sueños de Bozanet, los mismos sueños de las marcas se terminan volviendo sueños de Bozanet, pues es precisamente eso, ¿no? Es cumplir ese primer paso y es abrir dar ese primer paso en el mercado de los Estados Unidos, eh, y desde ahí empezar a trabajar en una estrategia de crecimiento. Em, por ejemplo, con Vitayus, que lo mencionabas anteriormente, pues o sea, Vitayus era una marca que estaba recién fundada en Colombia, creo que tenían, no sé, 6 u 8 meses en Colombia, estaban una marca de Cali, em, estaban apenas arrancando en el retail en Colombia y en algún momento se acercaron a hablar con nosotros y creyeron en esta apuesta del mercado de los Estados Unidos con un producto interesante, ¿cierto? Un shot de jengibre, un shot, digamos, para subir defensas. Y desde ahí creo que fue rápido, ¿cierto? Creo que fue rápido, creo que presentamos el producto gustó y entramos al retail, digamos que de forma bastante rápida. Y la emoción pues de Enrique, pues uno de sus dueños, que me llamaba en esos momentos, bueno, primero la ansiedad, ¿no? ¿Y esto cuándo? Y ya casi, ¿y en qué estamos? Y creo que a todos nos pasa, pero después, por supuesto, la emoción de empezar a ver su producto, ese primer pallet cuando llegó acá, me acuerdo Enrique llamándome que si podía ir a la bodega a ver lo que quería ver, cómo había llegado. Entonces, pues creo que es una ilusión gigantesca y como les decía anteriormente, estos sueños de las marcas, pues se terminan volviendo sueños de Bozanet y nos terminamos apersonando tanto de esos sueños que termina siendo una alegría muy compartida y al final queremos empujar juntos, queremos que la marca crezca, y desde ahí, pues eso se vuelve una alegría muy grande en general, creo que para Bozanet y para las marcas en específico. Así es. Voy a contarles un poco, digamos que Simon está en la parte del proceso. Nosotros tenemos dos áreas de proceso muy importantes. Una
es la atracción de esos sellers, sellers igual a productores, exportadores o comercializadores de alimentos y bebidas que están ubicados en cualquier parte del mundo. Entonces, manejamos esa área. Y por otro lado, aquí en Estados Unidos tenemos el área comercial que hace toda la atracción de compradores. Compradores, llámese de un retail, una cadena de supermercados, o si vamos a hablar del canal de food service, o si vamos a hablar de, por ejemplo, que vamos a trabajar un comprador para hacer private label. Todo ese tipo de compradores los manejan desde la parte que ya el seller está listo, que ya pasó por revisión de etiquetas, que ya pasó por todo su proceso de preparación, que ahorita le vamos a contar un poco. Entonces, en la primera etapa nos vimos con Enrique en junio del 2025. Nos vimos en una rueda de negocios que organizó la Cámara de Comercio de Cali en Colombia. Entonces, ellos organizan toda esa rueda de negocios y él llegó literal con una idea, con un PDF. No tenía el producto disponible todavía. Llegó con un PDF. Digamos que jocosamente uno se empieza como que genial, te voy a explicar cómo es. Y él desde un momento dijo, es que yo voy a sacar esto ya. O sea, vine a esta rueda de negocio porque a mí ya me falta poco para salir al aire con este producto. Estoy haciendo el tema de maquila, transformación de producto y yo dentro de nada ya estoy. Hicimos un proceso de la mano desde cero, o sea, lo llevamos desde cero. Él nunca en su vida ni siquiera estaba vendiendo en Colombia. Lo preparamos desde cero en toda la documentación y requisitos, de la manito hasta que hoy ya está vendiendo en Estados Unidos. Entonces, digamos que yo tengo información de esa primera cara y reacción, pero Simon la tiene absolutamente toda desde que el momento de que ya llegó y es por toda esa ansiedad. Y una vez llega, es la preocupación de, ok, ¿cómo hago rotar mi producto? ¿Cómo llego? ¿Cómo la logro? Yo no estoy allá en Estados Unidos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué recomendaciones me das? Y es como que Bozanet está allí dándole tranquilidad de que nosotros estamos respondiendo por la marca. ¿Listo? Entonces, bueno, yo creo que ahora sí ya vamos a empezar, Simon. Lo tengo en formato PDF, así que se va a ver de esta manera. No, pero Vamos, ahí, Vivi, si lo pones en los tres punticos a la derecha, a ver. al lado de... Ahí, exacto. Por eso le digo que así. Exacto, Ya. exacto. Listo, Bueno, Simon. em, la idea aquí es, como les decía anteriormente, pues que empecemos a revisar estas estrategias de go-to-market. Vamos a arrancar hoy con lo que les decía, que es una de las decisiones más importantes que debe tomar una marca antes de entrar al mercado, que no es el producto, no es el precio, no es el empaque, es el canal. Entonces la idea es entregarles aquí muy rápidamente porque de nuevo la idea de este espacio es que ustedes puedan hacer preguntas y que podamos tener básicamente una conversación entre ustedes y nosotros. Entonces voy a tratar de cubrir esto muy a nivel de detalle, pero tratar de ir rápido para que nos quede tiempo para esas preguntas. Vamos a revisar los cuatro canales, digamos, más importantes que tenemos en la industria de alimentos y bebidas. Vamos a revisar un poco el retail, vamos a revisar un poco el canal de food service, el canal online y el private label, y vamos a entender más o menos cómo las marcas deberían ir pensando en tomar esa decisión estratégica, ¿cierto? Em, un poquito yendo al ejemplo que mirábamos ahorita, Vivi, con el tema de Enrique, pues creo que hay productos con los que es un no-brainer la escogencia del canal, ¿cierto? Hay productos con los que no hay que pensar mucho, el producto solito se define hacia el canal, pero hay productos que pueden funcionar para varios canales y desde ahí es muy importante tener clara esa estrategia porque todos los canales, digamos que se comen de una manera diferente, todos los canales se estructuran de una manera diferente, entonces al final es escoger cuál es el canal donde mi producto puede tener el mayor éxito posible, pero también el canal para el cual yo estoy preparado, mi capacidad de producción, mi capacidad de inversión, cómo estoy yo y dentro de eso, cuál es el canal que mejor se alinea al momento de mi marca y al tipo de producto que tengo. Entonces, antes de entrar en ese tema preciso, quisiera que habláramos un poquito del mercado de Estados Unidos. Es un mercado de $3 trillones en la industria de alimentos y bebidas. Entonces, pues digamos que la oportunidad es gigantesca, ¿no? O sea, es el mercado de consumidor de alimentos y bebidas más grande del mundo, $3 trillones al año. Pero más allá, digamos, del tamaño que de por sí asombra, pues es como la composición de ese mercado, ¿no? Es un mercado que de cierta manera está muy fragmentado entre los mismos canales pero fragmentado también entre las diferentes regiones. Entonces, cada una de esas aristas aporta un poco
a lo que significa el tamaño de este mercado gigantesco y de la cantidad de consumidores que tenemos en el mercado de los Estados Unidos. Un poquito acercándonos a ese mercado hispánico, ¿cierto? Estamos hablando de cerca de 63 millones de consumidores hispánicos que tenemos en los Estados Unidos. Pues creo que es una población mayor que la de muchos de nuestros países. Curiosamente, además, el consumidor hispano es un consumidor que gasta más en alimentos en promedio que el consumidor americano y es un segmento que está creciendo bastante rápido con respecto al segmento general y con la ventaja de que este público objetivo, estos 63 millones de consumidores de los que estamos hablando, pues ya de alguna forma hablan nuestro idioma y hablan el idioma de nuestras marcas. Entonces, la invitación con esto es invitarlos a pensar que el mercado de Estados Unidos para una marca latinoamericana eh, no es un mercado extranjero del todo, ¿cierto? Es un mercado que al final entiende nuestro producto y la clave es llegar a él y saber cómo llegar a él. Entonces, creo que aquí la pregunta correcta no es si entrar o no entrar, creo que aquí la pregunta correcta es por dónde empezar y ahí vamos a entrar un poco más en detalle porque ahí es precisamente lo que se llama el canal. Entonces, antes del canal, la primera de todas las cosas que tenemos que tener en cuenta es el compliance, ¿cierto? El compliance, aquí no hay estrategia, aquí no hay, esto es un tema que hay que tener, es un checklist. Entonces, para que una marca pueda siquiera pensar en sentarse o en tener una conversación con un comprador en los Estados Unidos, pues hay que tener resueltos estos tres bloques que estamos viendo aquí en la presentación. Hablamos primero de los registros federales, que es lo que aplica o lo que se conoce comúnmente como el FDA, y desde ahí, pues, los temas específicos dentro del FDA, ¿no? El Food Facility Registration, el Prior Notice, el FSBP, que tiene que ver un poco con ese agente en los Estados Unidos, los temas de control preventivo si eres congelado. Después, entonces, pasamos un poco a lo que, cómo tiene que venir mi producto, cómo debe verse mi producto, cómo tiene que venir esa etiqueta, qué tiene que decir mi tabla nutricional, cómo tiene que estar estructurada esa tabla nutricional. Si tengo alergenos, de esos alergenos que hablamos del Big Nine, pues cómo los estoy declarando. Mi país de origen, cómo tiene que estar mi código de barras. Si yo tengo claims, si yo digo que mi producto es orgánico, no tengo que precisamente tener un certificado. Yo puedo, digamos que decir que mi producto es orgánico y ponerlo en el empaque, pero ¿cómo estoy diciendo eso? ¿Cierto? Entonces es muy importante entender que esos claims que tengamos estén dentro de los claims que están permitidos por la regulación. Si estamos pensando en California, pues el tema del el Prop 65, por ejemplo, que es un tema específico de producto en este estado. Y después, por supuesto, hay todo un tema legal, ¿no? Entonces, si voy a exportar yo solo, entonces si tengo una empresa en Estados Unidos que se encargue de todo el tema de la nacionalización y la importación del producto, temas de trademark, USPTO, temas seguros, que al final el tema de los seguros no solamente en el momento de la exportación, de la importación, del almacenaje, sino que esto es un tema que es exigido a nivel general en Estados Unidos. Las cadenas exigen seguros, los distribuidores exigen seguros, em, los mismos transportadores exigen seguros. Entonces, es importante, digamos, que tengamos esto claro porque podemos pensar en tener $500,000 para invertir en el mercado de Estados Unidos o incluso habernos gastado en mercadeo. Y cuando vamos a hacer la salida al mercado, no tenemos estas cosas que no valen absolutamente nada y son muy poquitas, el costo es muy chiquito versus lo que nos puede significar contra una inversión sin tener esto listo antes. Importante mencionarles que pues, en Bosanet nos encargamos de todo esto end-to-end, es decir, en Bosanet básicamente y las marcas que estén aquí con nosotros, que ya hacen parte de nuestra comunidad, em, sabrán lo que estoy diciendo y básicamente en Bosanet necesitas tener un registro en Cámara de Comercio, para eso sacar un DUNS number y desde ahí Bosanet se encarga de que todo esto esté dentro de las regulaciones y que podamos entrar al mercado de los Estados Unidos sin tener absolutamente ningún contratiempo ni irnos a tropezar en algún momento en el camino. Ahora, teniendo esto claro, vamos ahora sí a empezar y a tocar un poquito lo estratégico que es elegir el canal. Entonces, estamos hablando de cuatro canales específicos. Es muy importante tener claro que no todos los canales nos convienen. A veces, por querer hacer más, de pronto terminamos haciendo menos. Y
Esta tablita, pues creo que es una tabla que, pues, de alguna forma, muy desde arriba, nos muestra un poco cómo están estructurados estos canales y qué es importante tener en cuenta. Entonces, tenemos el retail, el food service, el canal online y el private label, en donde digamos que aquí lo importante es, no es memorizar la tabla, lo importante es entender que estos cuatro canales no son cuatro caminos al mismo resultado. O sea, son cuatro negocios completamente distintos. Un producto que vuela en retail le puede ir súper mal en food service. Un producto que funcione muy bien en Amazon puede nunca entrar a Walmart. Y elegir mal, pues significa quemar meses de trabajo, significa quemar meses de inversión y de alguna forma significa la incapacidad de poder construir una historia que termine siendo utilizable dentro de este canal específico si no elegimos el canal que debemos elegir. Entonces, eh, no quiero entrar mucho en detalle, esta presentación se la vamos a compartir para que puedan revisar esta tabla con cuidado. Aquí les hablamos un poco de la inversión, de qué tamaño de inversión estamos pensando en cada uno de los canales. Les hablamos un poquito de ese tiempo a revenue, o de ese tiempo al go-to-market en cada uno de los canales. ¿Cuánto tengo que esperar para que esto de alguna forma empiece a darme alguna facturación? ¿Cuáles son los márgenes típicos que se manejan en cada uno de los canales? La importancia del volumen, y ahí hablábamos un poco de las capacidades de producción, entonces la importancia del volumen y pues un poco de este canal es ideal para quién, ¿no? Para qué tipo de marca, para qué tipo de empresa. Ahora, Aquí quiero intervenir, Simon, que cuando hablamos de este tipo de inversión, no es una inversión que nos tengan que hacer a nosotros en el momento que quieran trabajar con Bosanet. Este es un espacio para explicarles a modo general. O sea, con o sin Bosanet, ese es el camino. ¿Listo? Esto no total, es o un sea, tema de inversión de esto es un Bosanet. espacio completamente informativo. La idea es entregarles, digamos, valor, entregarles información y que de alguna forma, pues podamos entre todos ir aprendiendo cada vez un poquito más de lo que es este mercado y como les decía yo anteriormente, cómo nos comemos cada uno de estos canales para que nuestra marca pueda tener un go-to-market, digamos, que funcione. Vamos a De entrar a acuerdo. revisar cada uno de estos canales con un poquito más de detalle. em, y con Voy a eso. pasar voy a pasar al siguiente slide, Simon, recordándoles a todos, por favor, que vayan colocando sus preguntas, que no se les vaya olvidando de los siguientes slides que estamos presentando. Ahorita comenzamos a leer esas preguntas, pero váyanlas haciendo en el chat, ¿vale? Sí, las pueden ir dejando en el chat. Igual la idea es que cuando terminemos, pues el espacio se abra para precisamente esa conversación y que podamos hablar un poquito más a detalle. Bueno, el retail tiene un tema y es que el retail es una maratón. El retail no es un sprint. Es el canal más visible, ¿cierto? Es el canal, digamos, al que casi todas las marcas piensan cuando piensan en Estados Unidos. Cuando uno piensa en llegar al mercado de Estados Unidos, pues uno piensa en Publix, uno piensa en Whole Foods, uno piensa en Walmart, en Kroger, en todos estos gigantes, pero también es el canal más largo y de alguna forma el canal que a lo largo del tiempo requiere la mayor inversión. Aquí es importante tener en cuenta cuatro cosas claves. La primera es que el retail se mueve por tiers o por escalas. Primero tenemos un tier, digamos, y yo diría que ese primer tier, que es el tier de los independientes y las étnicas, se puede incluso hasta dividir en dos. El 0.5 son los independientes. Después hablamos un poquito de las cadenas étnicas, de esas cadenas como de introducción al mercado. Después pensamos un poco en las regionales, ¿cierto? Y si quieren aquí un poquito de ejemplos, cuando hablamos de independientes, hablamos de los convenience stores, hablamos de la tienda, digamos, de la esquina, hablamos un poco de los mom and pops que vemos mucho en Nueva York, que son estos supermercaditos puntuales que son básicamente de un solo dueño, que el mismo dueño es el que los atiende. Cuando hablamos de las étnicas, hablamos de cadenas que no son muy grandes, ¿cierto? Cadenas que no tienen un tamaño, digamos, muy importante, pero que juegan un rol muy estratégico en la introducción de los productos al mercado de Estados Unidos. Y hablamos ahí, por ejemplo, de cadenas como Presidente o como Bravo o como el Super en California. em, Después hablamos un poco de las cadenas regionales. Y cuando hablamos de las cadenas regionales, hablamos de esas cadenas que son importantes en cada una de las regiones de este país, no específicamente dirigidas a un público objetivo como lo son las étnicas, sino que aquí estamos hablando de cadenas más tipo Winn-Dixie, el mismo Fresco y Más,
Podríamos hablar también un poco de fiesta, aunque fiesta digamos que está un poquito crossover entre lo étnico y lo regional, sino que por su tamaño, pues puede entrar un poquito más dentro de esas cadenas regionales, es una cadena importante en Texas. Y el último tier, estamos hablando de las cadenas nacionales. Ahí hablamos de Publix, ahí hablamos de Kroger, ahí hablamos de Walmart, ahí hablamos de Whole Foods, que es un poco el sueño, ¿no? Al que queremos llegar. Aquí es muy importante entender que la inversión arranca con el slotting fee, ¿cierto? Y que ese slotting fee, pues va creciendo con cada uno de los tiers. Y pensar en saltarnos esos tiers es quemar capital, porque al final la historia de ventas en este país, pues es la que nos permite defendernos contra ese escalamiento, pasar de un tier al otro. Pues cuando yo tengo una historia en el primer tier, cuando voy al segundo tier, de alguna forma tengo un leverage, ¿cierto? Tengo una capacidad de negociación con ese comprador y le digo, venga, es que yo ya vendo acá, es que yo tengo estos resultados, es que a usted le interesa tener mi producto, usted no está apostando con mi producto. Entonces, por eso desde ahí lo estratégico es pensar que la primera milla son los independientes. Después, muy importante, el slotting fee, que es ese fee que cobran las cadenas por abrirte el espacio en el anaquel. Es un costo de entrada, más no es el costo real del canal. Aquí lo que es muy importante tener en cuenta es que el costo real del canal está en el trade spend y es un costo que de alguna forma es ongoing. O sea, esto es un tema que hay que estar invirtiendo y pensando en cómo yo puedo empujar mi producto que ya entró al anaquel, cómo puedo hacer que ese consumidor quiera sacarlo del anaquel para que el producto tenga la mayor rotación. Y aquí hablamos un poco de un 15 o un 25% del revenue en ads, en demos, en TPRs, que son, digamos, promociones por un tiempo específico, y por supuesto en todo el tema del merchandising para poder llamar la atención de ese consumidor. Después, importantísimo, dentro del retail, la métrica que te defiende es la rotación, y es una métrica que se mide en units per store per week. Eso quiere decir cuántas unidades se están moviendo en mi producto específico en cada tienda específica. Si no estamos teniendo la rotación, vamos a poder estar en esa cadena habiendo pagado ese slotting fee, habiendo pagado por ese espacio específico en la cadena, por el tiempo en el que hayamos acordado con el comprador. En el siguiente category review, cuando ellos vean el movimiento del producto, van a ver si el producto rotó o no rotó lo que estaban esperando. Entonces, por eso es muy importante tener esto en cuenta. Y por último, y como se los dije al principio, esto es una maratón, esto no es un sprint. Esto es una orden que seguramente se va a demorar entre 5 y 6 meses en llegar, es un tema de trabajo, es un tema de empuje, es un tema de negociación. Y después, por supuesto, tenemos que estar pensando en que para escalar ese retail nacional e ir escalando entre cada uno de estos tiers que les estaba contando, pues tenemos que pensar en algo más de 18 meses, 24 meses, en poder pensar en llegar a un Publix o una cosa de estas. Esto pensando en hacerlo de una forma estratégica, ¿cierto? Sin tener que pensar en invertir millones de dólares. Claro que yo puedo ir a tocarle la puerta al comprador de Publix mañana y decirle, no, es que yo tengo 500.000 dólares para invertir con ustedes y ese señor seguramente le va a interesar muchísimo mis 500.000 dólares. Pero la forma de hacerlo estratégicamente es ir creciendo, ir escalando dentro del mercado. Así Em, es, Simon. un poquito aquí, chévere que conozcan un poco de nuestra plataforma de Bozanet Express. Bozanet Express es una plataforma que les permite a ustedes alcanzar ese primer tier del retail y es el retail independiente nacional. Funciona como una plataforma online B2B, en donde llegamos a tiendas independientes como las que les contaba anteriormente, pero además con una ventaja muy, muy interesante que nos permite de alguna forma empezar a tener una atracción un poco más rápida, y es que tenemos equipos de venta y de distribución en Florida y el Tri-State arriba en New York, New Jersey, Connecticut. Entonces, desde ahí, un poco con Bozanet del Tier 1, pues no es un experimento, sino que de alguna forma es empezar a tener algo de exposición real desde el primer momento. Seguimos. El segundo canal que estamos revisando aquí es el canal de Food Service. Es un canal que de alguna forma algunas de las marcas ignoran, no le paramos muchas bolas y yo personalmente pues tiendo a invitar mucho a las marcas a pensar en el canal de Food Service porque es un canal en donde el costo es menor, ¿cierto? Es menor y los volúmenes son importantes. Entonces, aquí también cuatro cosas importantes para tener en cuenta. Es un canal 100% B2B. Aquí al que queremos llamarle la atención no es a ese cliente que le hablamos con merchandising y con ads y con TPRs en el retail, sino que es al chef o al buyer específico de la institución, al chef del restaurante, al jefe de compras del hotel, al jefe de compras del hospital.
es el buyer de la institución el que toma la decisión de si quiere tener nuestro producto o no. El gerente de catering, póngale el nombre que le ponga específicamente. El marketing aquí juega distinto, ¿cierto? Porque no estamos buscando llegarle a ese consumidor, entonces pues también el empaque no es lo que mueve. Aquí el empaque en food service es básicamente lo que convenga para que el producto esté bien empacado y se pueda conservar, es lo más importante acá. Y lo que mueve realmente es la consistencia de ese producto, ¿no? La ficha técnica y de qué está hecho y la calidad del producto. Segundo, el food service como canal se puede ver dividido en tres subcanales muy diferentes, además. El primero es el subcanal comercial, en donde estamos pensando en restaurantes y hoteles, de alguna manera, ¿cierto? Restaurantes, hoteles, bares, discotecas, ese segmento comercial. Después está el canal no comercial, que es un poquito también conocido como el canal institucional. Entonces ahí tenemos colegios, hospitales, cafeterías corporativas, el tema militar, las cárceles, todo lo que tenga que ver con la parte institucional. Y por último está el canal de Travel and Leisure, que es un poco más orientado al tema de hospitality, ¿cierto? Un tema más de aerolíneas, cruceros, estadios. em, y lo importante aquí es que dentro del canal de food service, cada uno de estos subcanales tiene su propio ciclo y tiene su propio comprador. Tercero, este es un canal en donde el distribuidor juega un rol importantísimo. Casi que sin distribuidor no hay canal. Entonces aquí los broadliners como Cisco, como US Foods, como PFG, como Gordon Foods, como Cheney Brothers, juegan, digamos, el rol estratégico de ir a donde esos chefs, de tocarle la puerta a esos chefs y de llevarles el producto a esos chefs. Manejan, digamos, el wholesale del negocio. Em, y hay otros que no sé si han visto, pero de pronto hay unos que son muy specialty. Entonces hay distribuidores específicos de productos como, no sé, langosta, como caviar, ¿cierto? Estos que hablamos arriba son más a nivel global, más masivos. Y hay otros distribuidores del tema de food service que están más enfocados en temas specialty y étnicos. Em, Aquí, pues sin representación, básicamente no existimos para el chef. Entonces es muy importante que tengamos la forma de poder llegarle a ese chef, ¿no? Cuarto, el packaging, que era lo que hablábamos ahorita. Aquí el packaging y el pricing cambian radicalmente. O sea, aquí no importa si yo tengo 10 unidades en la caja o 12 unidades como en el retail, no importa si mi producto se ve bien o no. Aquí básicamente los volúmenes son, valga la redundancia, lo que importa es el volumen, digámoslo de alguna manera, y el precio, como lo calculan los restaurantes, es por porción servida. Entonces aquí el señor no va a calcular por kilo ni por gramo, sino dice cuánto me cuesta a mí este producto en cada plato específico. Entonces el precio no lo calculan por el SKU del consumidor, sino que se calcula por el peso específico de precio que tienen esos platos, ese ingrediente que estamos queriendo llevarle al chef. Em, Aquí también de nuevo, pues digamos que con Bosanet tienes de alguna forma una representación directa ante estos grandes broadliners, más específicamente PFG y US Foods, con quienes tenemos una relación cercana. Y sobre todo lo más importante es que no hay que aprenderse el canal. Aquí no hay 6 meses de aprendizaje, ni voy a ver, ni voy a tocar las puertas al chef, sino que pues de alguna forma nosotros ya recorrimos ese camino por ustedes y entonces es interesante que también lo tengan presente. Estamos Después, coordinadísimos. el tercer canal que Ahí, vamos a revisar ahí lo estás acá es el viendo. canal online. Perdón, Vivi. Ya, no, es que me estaba cargando. Ahora sí. Ok, súper. El tercer canal es el canal online y el canal online también tiene dos subcanales, ¿cierto? El canal online tiene la parte B2C, que es Amazon, ¿cierto? Walmart.com, todos los .coms de los retailers, ¿no? Walmart.com, Kroger.com, Target.com. Está también todo el tema de las plataformas, digamos, direct to consumer propias, los Shopify, ese tipo de cosas que tienen las marcas y marketplaces nicho como el tema de Pride Market o iHerb o puede ser también GoPuff, incluso el mismo Uber Eats. Entonces, aquí, ¿qué es importante? Entender en estos B2Cs que el costo de adquisición del cliente juega el rol como ese slotting fee que veíamos en el retail. Es muy importante entender cuánto estoy invirtiendo para que ese cliente llegue a comprar mi producto, ¿cierto?
Los reviews son importantísimos y digamos que ese costo de adquisición de la venta. Entonces es importante que piensen en tener un plan de reviews, en tener un plan de ads desde el día uno, porque no ganamos nada con solo listar el producto, incluso pensar en pagarle ads, si de pronto no hemos pensado en que ese producto lo pruebe algunas personas, entonces dar samples gratis para que tengan un review, entonces yo te mando una cajita y si te gustó me pones un review en Amazon. Todo eso es muy importante tenerlo en cuenta porque de pronto pensamos que solamente invirtiendo y poniendo la plata, y de pronto invertimos y ponemos la plata y vamos a llegar a una cantidad de personas. Eso tiene una ventaja muy grande y es que el exposure es gigantesco, tienen millones de usuarios. Pero si a esa persona yo no le doy la confianza con mi producto, pues no lo voy a comprar. Después, por el otro lado, está en la parte B2B y aquí, pues digamos que el ejemplo perfecto del canal B2B en el online es Bozanet Express. Bozanet Express es una plataforma donde los buyers y los compradores, los dueños de tiendas independientes, de boutiques o de pequeños restaurantes, hoteles, temas que tengan que ver tanto con el canal de retail o del food service dentro de la parte independiente entran, descubren y compran marcas. Aquí no hay trade shows, aquí no hay slotting fees, aquí no hay que viajar para reunirse con el comprador. Aquí básicamente es un tema de exposición, aquí básicamente es cómo mi producto logra llamar la atención de ese comprador específico, cómo puedo, de nuevo, igual el tema de los reviews juega un rol muy estratégico aquí, tanto en la parte del B2C como del B2B, porque al final ese comprador también tengo que generarle esa confianza. Entonces, ¿cómo de pronto pienso en mandarle una cajita gratis a ese comprador para que pruebe mi producto, a ese chef o a ese dueño de la tienda? Y que a partir de ahí diga, no, este producto, el dueño de la tienda de pronto deja un review en la plataforma y dice, buenísimo producto, esto me rotó en una semana. Y el resto de las tiendas van a decir, wow, no, yo quiero tener esto porque esto rota rápido. O el chef dice, no, esto al final me salió por mejor precio, fue más conveniente, el volumen me funcionó. Entonces, de alguna forma es como poder probar el canal, ¿cierto? El canal del retail y del food service sin tener que montar una operación. Esto no reemplaza el retail físico. Creo que nos acerca y como les decía anteriormente, nos lleva un poquito de ese tier one del retail físico en retail, eh, pero pues de alguna forma lo complementa, ¿no? Entonces, importante, digamos, que sepan que en Bozanet, digamos que manejamos y administramos todo el tema de Amazon y Walmart.com. Nos encargamos además de todo el tema logístico, todo lo que tiene que ver con el fulfillment, que es básicamente el warehousing, la venta online y la entrega a ese consumidor final. Em, y pues el tema de Bozanet Express, que por cierto, pues constantemente les está dando exposición y la posibilidad de capturar continuamente buyers sin tener que pensar en ir a un trade show o ir a un viaje ni tener que invertir una cantidad de dinero. Entonces, ¿qué es lo importante que es chévere que se lleven de este pedazo del online? El online funciona muy bien para probar. El online, cuando yo no estoy muy seguro si mi producto es para el mercado de Estados Unidos, es la opción donde tengo que invertir la menos cantidad de dinero para ver si mi producto funciona o no. Y al mismo tiempo para entender dónde funciona. Porque el online te empieza a dar una cantidad de insights. Porque el señor que compra en Texas, entonces el señor de esa tienda, el producto se le movió y empezó a venderse muy bien el producto en Texas. De pronto empezó a venderse muy bien también en Wyoming. De pronto empezó a venderse muy bien en Alaska. Y eso entonces a usted como dueño de la marca le da una idea y dice, yo pensaba que si yo tenía que invertir en Miami, pero no, yo donde tengo que invertir mi plata en el retail es en Wyoming y en Texas donde estos señores me están comprando. Y lo mismo pasa en el B2C. Amazon y Walmart y estas plataformas que nos dan una exposición gigantesca ante millones de usuarios, pues donde me están comprando y donde más estoy teniendo esas venticas, pues es donde seguramente voy a querer hablarle más a esos consumidores y llegarle a más gente porque es donde seguramente estoy impactando una comunidad. Entonces, es una forma de conocer el mercado, de probarse en el mercado a bajo costo con una cantidad de data y de insights importantísimos que les pueden permitir el día de mañana tomar decisiones de dónde realmente quieren invertir su plata en cualquiera de los canales que hemos revisado anteriormente. Y por último, el cuarto canal es el canal de Private Label, que de alguna forma es como un canal oculto, ¿no? Esto, pues casi nadie habla del tema del Private Label. Lo que sí es que el Private Label mueve, pues, unos volúmenes gigantescos, eh, con unos márgenes bajitos, pero con unos volúmenes gigantescos. Y creo que el ejemplo más claro del Private Label es, no sé si lo conocen, pero Trader Joe's. Trader Joe's es una cadena de retail gigantesca que todo lo vende con su marca. Todo el surtido de Trader Joe's es de private label
Y desde ahí, pues significa una oportunidad gigantesca. Pensar en que yo le puedo vender a Trader Joe's el día de mañana, pues es una oportunidad gigante de vender volumen. De nuevo, aquí es muy importante em, entender que el private label es de volumen, no de margen. Pero como Trader Joe's, pues todas las cadenas tienen su marca privada, los mismos hoteles, los mismos restaurantes. Entonces, pues no sé, Costco tiene Kirkland, Walmart tiene Great Value, Kroger tiene Simple Truth, Target tiene Good and Better. Entonces, pues desde ahí, importante tener eso en cuenta. Cuatro cosas que me gustaría que tuvieran en cuenta aquí. Ustedes fabrican bajo la marca del retailer, entonces aquí no hay exposición de marca. Aquí es un tema de ventas y de volumen. Ustedes dentro de ese rol que juegan en esa fábrica como manufacturer, ¿cierto? En esa fabricación del producto, ustedes son básicamente el contract manufacturer, ustedes tienen un contrato donde ustedes hacen el acuerdo con la cadena, con la persona específica que quiere ese ejercicio de private label y pues digamos que la marca no aparece, el logo no aparece, el empaque no aparece, básicamente solamente aparece, puede ser el fabricado por, de alguna manera. La fábrica trabaja y genera ventas, pero no hay exposición de marca. Segundo, como se los dije antes, el volumen es gigantesco. Aquí las ventas arrancan en contenedores. El riesgo también es muy bajito, porque el riesgo al final aquí no hay marca. Entonces, si eso no se vendió es con la marca del señor. Entonces, pues eso al final no es problema mío, porque yo ya le vendí a usted con su marca. Entonces, desde ahí el riesgo es muy bajito. Em, digamos que eso de alguna forma funciona, pero al final el equity de marca específicamente, pues sigue siendo del retailer, no del fabricante. Por último, el proceso es largo. Bueno, tercero, el proceso es largo. El proceso es largo, hay primero un brief, después hay un tema de revisión de certificaciones. Es muy importante tener la certificación HACCP, por ejemplo, en private label es clave. Después nos van a dar la oportunidad de presentar una propuesta, después presentamos muestras, hay una negociación larga y por último llegamos al contrato. Entonces son negociaciones que pueden tomar años, 12 meses, 18 meses antes de una primera orden. No es un canal para pensar en capitales a corto plazo. Y por último, y esto es un consejo que les damos y es una regla de oro, nunca más del 40% de su revenue, quiere decir de la facturación o de los ingresos que ustedes están teniendo, debería estar en un solo programa de private label. Si el enfoque de ustedes es private label, hay que jugársela a ganarse muchos contratos, porque no podemos depender de un solo contrato. Porque si cambió el comprador y de pronto no le cayó muy bien al siguiente comprador, o el siguiente comprador de pronto tiene un conocido que le vende más barato, pues al final van a buscar irse con la opción que mejor les convenga. Entonces, ahí hay un riesgo. Y el otro consejo es, el private label nos da unos volúmenes y nos da una facturación y nos da un revenue. Eh, Qué chévere que ese revenue pudiera ser usado para correr la marca propia en paralelo. Y al mismo tiempo, esto me está dando un volumen y una facturación que necesito y estoy aprovechando eso que me estoy ganando para invertir a mi marca y que mi marca pueda ir creciendo en paralelo porque pues ahí es donde realmente tengo la exposición y puedo ganar de fondo. Con Bosanet, pues digamos que nos sentamos con los decision makers de las cadenas, con los decision makers en este canal de Private Label. Y desde aquí la invitación a las marcas es, trabajamos esto en equipo. Aquí las oportunidades las trabajamos en equipo. Aquí no hay un margen específico seteado ni en la distribución, ni en la venta. Si hay un broker, ni siquiera en el brokeraje. Porque aquí los márgenes son muy bajitos. Y aquí todo el mundo tiene que pensar en que esto es una oportunidad de volumen, en donde voy a vender mucho, pero mi margen va a ser muy pequeño. Ya, digamos que para ir cerrando, quiero que revisemos 5 errores que vemos repetirse, digamos, año tras año, que hemos escuchado historias y que son errores que pueden valer 100.000, 500.000 dólares y que de pronto pensar en evitarlos desde el primer día, pues, digamos que puede ser interesante conocerlos. El primero, obsesionarse con la cadena equivocada. Y esto nos pasa mucho. Yo quiero entrar a Publix, yo quiero entrar a Whole Foods, yo quiero entrar a The Fresh Market. Es que yo quiero, claro, pero al final hay que tener una historia de ventas. Entonces, siempre que pensemos en eso, pensemos en cómo construyo primero esa historia de ventas para que a ese comprador de Publix le interese tener mi marca sin pensar en enhebrarme el día de mañana, sin pensar en que, usted quiere entrar a Publix, listo, le va a costar tanto. No, señor comprador, es que mire todo lo que yo vendo, usted quiere tener mi producto. Entonces, muy importante tener eso ahí, digamos, claro. Además, porque se puede
pensar en quiero obsesionarme con entrar a Publix o entrar a Whole Foods o entrar a estas cadenas y eso significa tiempo, ¿cierto? Son años en donde yo ya podía estar vendiendo en Estados Unidos, generando revenue, generando historia de marca, generando historia de ventas y pues tiempo y plata. Entonces, pues mande muestras cuando de pronto la estrategia es ir creciendo paso a paso y esto pues como todo en la vida creo que uno tiene que vivir el proceso y entender que ese proceso es el que nos va a llevar a poder lograr esos resultados. Segundo, nunca subestimar el trade spend, nunca subestimar esa inversión que yo tengo que hacer cuando entro a una cadena. Creo que nos enfocamos mucho en el logro de entrar a la cadena y pensamos que pagando ese slotting fee, listo, entramos a la cadena, lo logramos, esto es una locura, pero ahí hay un paso que puede ser de pronto igual o hasta más importante y es cómo yo logro que el consumidor se interese en jalar mi producto. Cómo yo logro que el consumidor se interese en sacar ese producto de la góndola y en que mi producto pueda tener la mayor rotación posible. Entonces, desde ahí el trade spend juega un rol importantísimo, importantísimo porque tengo que invertir en los ads, tengo que pensar en mis descuentos, tengo que pensar en los TPRs, tengo que pensar y tengo que hacer demos. Mire, la gente de pronto no conoce mi producto es delicioso y mi producto parado ahí mostrándose en el anaquel se ve muy bonito, pero de pronto la gente no se atreve a probarlo y ese demo lo probó una persona y desde ahí le quedó encantando y lo va a seguir comprando. Un tercer error que es muy repetido es tratar el food service como retail. Y es decir, no, es que yo tengo esta botella de agua y pues claro, pues es que esto funciona muy bien para venderse en Walmart, pero también se puede vender en hoteles. ¿Cómo así? ¿Cómo no? Desafortunadamente no, desafortunadamente la estrategia es distinta, el empaque es distinto. Entonces, pues digamos que es muy importante pensar en que el food service necesita volumen y desde ahí podemos ahorrarnos en algunas cosas como el empaque, por ejemplo. eh, y dentro del volumen, pues también es importante pensar en que si me estoy ahorrando esa plata, pues puedo ser más eficiente en mi precio y eso me puede ayudar a traer las oportunidades más rápido a la mesa, por ejemplo. Muy importante tener el conocimiento del producto, la ficha técnica. Los chefs llegan a un nivel de detalle que ustedes no se pueden alcanzar a imaginar todo lo que investigan el producto, cada uno de los ingredientes, porque al final, pues por supuesto, de su reputación depende de esos ingredientes que están utilizando. Entonces, pues muy importante tener eso en cuenta. Cuatro, el tema que revisamos en el online y es entrar a Amazon sin un plan de reviews. Lanzar un listing sin reviews, pues digamos que es difícil. Y montar ads sin reviews, pues es de casi que quemar dinero. Entonces, es importante pensar en todas estas aristas cuando estemos lanzando en el canal online. Y cinco, lo acabamos de ver, depender de un solo contrato de private label. O sea, volverse el contract manufacturer de un solo retailer, buenísimo, ese contrato chéverísimo, pero el día que ese comprador se vaya o que el negocio desaparezca, pues vamos a tener un hueco muy importante en nuestra facturación. Es muy importante pensar en diversificar dentro del private label y correr nuestra marca en paralelo. Y creo que es interesante que miren estos 5 errores y piensen un poquito porque es que ninguno de estos 5 errores son culpa del producto. Ninguno de estos 5 errores son porque el producto no es rico o son porque el producto no, ni siquiera hemos revisado temas de precio. Aquí ni siquiera hemos pensado en que mi producto es barato o es caro. Y estos son errores de una estrategia mal ejecutada. Y una estrategia mal ejecutada en el mercado de los Estados Unidos es altamente costoso. Equivocarse en dólares vale plata. Entonces, pues desde ahí, digamos que era un poquito lo que les queríamos compartir, eh, contarles un poco cómo en Bozanet estamos con ustedes a lo largo del proceso, ¿cierto? End to end, en en todos los canales, en cada uno de los canales que hemos revisado. Ah, importantísimo este pedazo que se me olvidaba. ¿Cómo pueden, yo sé que puede ser difícil pensar en elegir ese canal? Entonces, ¿cómo pueden Simon, pensar en el... Dime, Vivi. de hecho hay una de las preguntas. Tengo pulpa de fruta congelada. ¿Cómo saber cuál es el canal? ¿Cuál me recomiendan? Pueden ir para los dos. Entonces, total, Vivi, y buenísima la pregunta, y si la contestamos con esto, chévere, y si quieren que ahondemos un poquito más adelante, también importante, lo podemos hacer. Em, Esto es un framework que de alguna forma utilizamos cuando estamos revisando marcas para presentar a marcas que llegan a Bozanet. Y son 2 preguntas
importantes con una tercera que ya les voy a contar esa tercera de qué se trata. Pero la primera pregunta es, ¿cómo es tu producto? ¿Tu producto es un producto que está listo para el retail? ¿Es un producto que tiene mercadeo, que tiene un storytelling fuerte? Si eso es así, tu canal es el retail. Si es un ingrediente, si es un producto de volumen, o si es un producto que de alguna forma tiene alta utilidad para los chefs, es decir, salsas o ese tipo de cosas, o ají, o picantes, o especias, ¿no? Pues seguramente el canal es el canal de food service. Em, si es un producto, digamos, muy de nicho, donde tengo un margen alto y tengo alguna historia digital, pues de pronto mi canal es el online. De pronto por ahí puedo llegarle mejor a ese consumidor que si estoy puesto en un anaquel y me están comparando por precio. De pronto yo tengo un aceite súper especial y mi aceite, por lo especial que es, pues vale más que un aceite tradicional. Pues esa decisión es muy importante porque si yo entro con mi aceite súper especial a un retail tradicional, pues el consumidor me va a comparar por precio. El consumidor no se va a sentar a detallar qué tan especial es mi aceite. El consumidor va a decir, esto vale $10, esto vale 17, yo me llevo el de 10. Entonces, de pronto en estos productos de nicho, chévere pensar en el canal online. Es un canal donde la compra es una compra mucho más informada, donde el comprador entra, revisa el detalle, entonces conoce el producto y dice, ah, no, es que esto tiene esto, claro, me interesa por esto. Entonces, es una compra donde el factor decisorio no es tanto el precio. Piensen ustedes cuando compran por Amazon o cuando compran por Internet, el precio sí juega un rol ahí, no vamos a pagar locuras, pero nos interesa más es que ese producto cumpla ese propósito específico por el que yo lo estoy comprando. Y por eso la información del canal online juega un rol importante. Em, si tu producto es un commodity o devuélvete una BB, porfis. Si tu producto es un commodity o de alguna forma, digamos que tiene alguna ventaja de costo y tu capacidad, digamos, de producción es altísima, pues de pronto tu canal es el private label. Ahí de pronto puedes competir por precio, puedes ser eficiente, puedes tener unos volúmenes interesantísimos y no tienes que pensar en todo lo anterior, ni en invertir en pauta, ni en invertir en mercadeo, ni en todas las otras cantidades, en la otra cantidad de cosas, teniendo siempre en cuenta que el volumen va a ser muy importante, pero los márgenes no van a ser iguales al retail o al food service. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es tu horizonte? ¿Cierto? ¿Dónde estás parado? Si lo que tú necesitas es validar demanda de 0 a 6 meses, pues por ahí el canal online es el que mejor se te acomoda y de pronto pensar un poquito en ese retail tier 1, eh, que, que esa combinación te la da, por ejemplo, Bozanet Express. Entonces pensar un poquito en esa parte online que tiene Bozanet, que les ofrece a ustedes Bozanet de, aquí tengo Amazon, Walmart y Bozanet Express, creo que es la combinación perfecta para validar la demanda. Si ya he validado esa demanda y llevo 6, 12, 13 meses en el mercado, pues empecemos a pensar un poquito si estamos pensando en retail, pues en ese retail tier 1, más étnico, más de cadena, ya no tan independiente, sino más de cadenita étnica, y el tier 2 de pronto regional. Y pensar, ¿por qué no?, en un food service regional. Em, si tu producto es un producto con más de 18 meses en el mercado, pues creo que es el momento de empezar a apostarle a la escala nacional. Es el momento de empezar a apostar a las grandes cadenas. Y si para ti es indiferente y tu foco está es en vender volumen y en hacer volumen de ventas, pues definitivamente el canal tuyo es el private label. Entonces, pues creo que ahí un poquito esas preguntas los ayudan a alinearse un poco como hacia dónde debe ir esto. Y una tercera pregunta para que se la lleven y la piensen, pues también ya conocieron un poco como los pros y los contras de cada uno de esos canales eh, en materia, por ejemplo, de inversión. Entonces, chévere que piensen, pues en el retail tengo que invertir un dinero, en el food service de pronto es un poquito menos, en el online de alguna forma sí y no. Entonces piensen también dentro de sus capacidades de inversión, pues en qué momento está su compañía, en qué momento está su marca y a qué le queremos apostar con el mercado de Estados Unidos. Em, es importante que de alguna forma estas respuestas, digamos que converjan. Si convergen, pues en un mismo canal, creo que ahí está el punto de partida. Cuando no convergen, pues creo que lo mejor es pensar en todavía no lanzarse, y la clave está en diagnosticar. Y pues ahí creo que Bozanet juega un rol pues muy estratégico en el acompañamiento de las marcas. Y dentro de ese rol estratégico que juega Bozanet, pues somos su partner. Nosotros, cuando yo hablo con las marcas, yo le digo, vea, no piensen en Bozanet como un distribuidor, no piensen en Bozanet como el canal,
piense en Bosanet como su aliado estratégico, piense en Bosanet como su amigo que está en Estados Sí. Unidos con la misma intención suya de empujar su producto y de que la saquemos adelante. Entonces, desde ahí, pues tenemos temas en donde asesoramos a las marcas de forma estratégica en esa parte del go-to-market, los soportamos con la logística internacional y con la parte de la nacionalización, digamos, siendo el importer of record. em, Tenemos todo el tema de representación ante cadenas. Digamos que vamos a las cadenas, presentamos sus productos, los trabajamos, lo empujamos con ustedes. Todo el tema de compliance y regulatorio que lo vimos anteriormente, Bosanet se encarga de hacerles todo eso, no tienen que pensar en todo ese papeleo. Nosotros hacemos eso por ustedes y desde ahí los podemos apoyar y asegurarnos de que todo salga bien. De alguna forma, pues sí, tenemos distribución y también tenemos todo el tema del 3PL, tanto en seco y en frío. Y tenemos pues unas plataformas o una plataforma con una ventaja gigantesca para las marcas que vienen de afuera. Y es que es una plataforma que les permite, Bosanet Express estoy hablando específicamente, que les permite testear su producto en el mercado de los Estados Unidos con un costo y con una inversión pues realmente baja para lo que significa entrar al mercado de los Estados Unidos. Eso es Ahora lo que yo sí, les quería contar. Me expandí más de lo que hubiera querido, pero creo que importante que pudieran conocer todo esto a detalle. Y ahora sí, pues tomémonos el tiempo que queramos tomarnos respondiendo las preguntas. genial. Vamos a leer todas las preguntas. Antes de dar este paso, yo quiero que las personas que están aquí y que no han escuchado o que es la primera vez que saben de Bosanet, sepan qué es Bosanet Express, Simon. Cuando decimos vamos a vender tu producto en Bosanet Express. Es que podré dar un contexto un poco de este tema Claro, mientras ya leo las preguntas, porfa. Bosanet Express, Bosanet Express nace, les voy a contar de dónde nace Bosanet Express. Bosanet Express nace de una necesidad específica y es que los grandes distribuidores o los grandes wholesalers, incluso los pequeños y medianos, tienen unos volúmenes específicos que le exigen a sus clientes que deben comprar para poder adquirir o poder comprarles a ellos. Generalmente esto es un pallet o dos pallets incluso. Entonces, las tiendas pequeñas o los clientes independientes específicamente, que de pronto no tienen esa capacidad de inversión o que de pronto, pues comprar ese volumen significa un riesgo gigantesco en inventario, pues se estaban quedando sin la oportunidad de poder contar con una cantidad de productos interesantísimos. Entonces, desde ahí nace Bosanet Express como una solución para esos clientes independientes a nivel nacional, en donde nosotros les decimos, venga, usted entre, registre en Bosanet Express y el producto que a usted le guste, usted puede pedir a partir de una caja. Y usted solito va midiendo su demanda. Si el producto le rotó rápido, de pronto la siguiente orden es de dos, la siguiente de tres, de cuatro, hasta que pensemos de pronto en un pallet si el producto tuvo el éxito que esperaba ese comprador. Entonces, es poder darle la oportunidad a esos clientes independientes, tanto en el canal de food service como en el canal de retail. En Bosanet Express tenemos clientes como gimnasios, hoteles, restaurantes, pero también tenemos los mom and pops en Nueva York, también tenemos, no sé, tiendas Tiendas fitness. de nicho, sí, tiendas de nicho específicas, tiendas especializadas, tiendas de conveniencia, pequeñas independientes, darles la oportunidad de poder probar productos tan geniales como los que tenemos en nuestro portafolio, sin tener que correr el riesgo de invertir en un inventario gigantesco que pueda significar, valga la redundancia, pues un costo financiero importante. Y para las marcas como ustedes, pues termina siendo también una oportunidad chéverísima de poder probar su producto en el retail y en el food service real físico de Estados Unidos. No estamos hablando de Amazon o de Walmart, no, estamos hablando de entrar a una tienda, estamos hablando de que me compro un restaurante. Y desde ahí, como les decía cuando revisamos esto en la presentación, pues poder construir a partir de esos insights y con esos insights poder tomar decisiones de hacia dónde quiero ir con mi marca. De si de pronto si el tema es food service, entonces pienso en poder atacar alguno de estos broadliners en una región específica donde mi producto ha funcionado muy bien, o donde seguramente 7, 8, 9, 10 restaurantes ya tienen mi producto en un estado específico, en Alaska, donde pensemos que sea. Y ahí sí apuntarle a esos compradores un poco más grandes y a pensar en crecer en el volumen. Y ahí sí apostarle a esa inversión que puede ser un poco más grande. Entonces es la invitación a montes en Bosanet Express, pruebe su producto en el mercado de Estados Unidos con un costo realmente o una inversión realmente baja para lo que significa entrar al mercado de los Estados Unidos. Y a partir de ahí, con los insights que le entreguemos, porque además cuando usted hace parte de Bosanet Express, pues tiene acceso al portal de Bosanet. Y con el portal de Bosanet usted ve
cuánto ha vendido, quién le ha comprado, cuánto le ha comprado, cuánto ha vendido por canal, en qué canales, perdón, en qué estados, en qué lugares. Toda esa información es supremamente relevante para que usted cuando piense pasar, por ejemplo, en retail de ese tier 1 al tier 2, pues sepa dónde puede meter esa inversión para invertir en el tier 2 o en el food service. Si ya voy a pensar en tocar una región específica con alguno de los broadliners o de los wholesalers grandes, pues que sea una región en donde realmente tenga sentido. Entonces, pues eso es Bozanet Express, Vivi. Me encanta. Bueno, acá hay un tema y es, yo voy a colocar algunas conversaciones de algunos de nuestros clientes que nos han hecho, algunas de las objeciones y es, no, no me hables de cajitas, Viviana, o sea, yo quiero vender es contenedores y yo voy a entrar a Bozán es porque voy a vender contenedores. Nosotros también queremos vender contenedores, equipo, Claro, pero es que todos queremos vender claro, contenedores, pero yo no claro, voy a claro. llegar a una tienda pequeña a decirle, comprame el contenedor y la tienda no va a pagar ese almacenamiento. Pero si Bozanet llega disruptivo con un modelo y les dice, me puedes pedir desde una caja, te la coloco aquí hasta la puerta de tu tienda y te la entrego de 3 a 5 días. Si ustedes son un comprador, ¿no es ganador el modelo? Por supuesto que sí. Entonces, todos queremos volumen, todos queremos contenedores, pero hay que entrar a ese mercado, primero tocando las pequeñas tiendas y en pequeño volumen para que tengamos la misma atracción y ahí sí ya comencemos a generar el otro volumen que todos esperamos. Entonces, Pero no sé si además, querés complementar aquí, Simon, con eso. ahí viví un datico simplemente, un fact. El mercado de los Estados Unidos es un mercado de 3 trillones de dólares. El 45% de esos 3 trillones de dólares lo hacen Publix, Walmart, Kroger, los gigantes. El otro 55% lo hacen los independientes. Me encanta. Entonces, estamos apuntándole un poquito más de la mitad de esos 3 trillones de dólares con estas tiendas independientes. Ajá. Pero más interesante todavía, solamente el 7% del total de establecimientos que venden productos de alimentos y bebidas en Estados Unidos son esas grandes marcas. Walmart, Kroger, el 7% del total de tiendas, del total de lugares, del total de locaciones. Estamos diciendo entonces que como Sanet Express le estamos apuntando al otro 93% de locaciones donde se venden productos de alimentos y bebidas con el alcance nacional. Con la ventaja además de que no es solo la exposición online, sino que tenemos el tema de los equipos de Bozanet DSD, de distribución y de ventas en Florida y en Nueva York, que de alguna manera, pues, tenemos un acceso, digamos que de alguna forma más cercana a ese comprador y podemos generar de alguna manera esa atracción o por lo menos esa exposición que queremos generar de forma más rápida. Entonces, pues funciona también como un híbrido. Entonces, Me también encanta. chévere que eso lo puedan tener en cuenta. Eso lo explicamos. Ya sabemos que es chévere, ¿cierto? Los argentinos saben, los Ah, chilenos ya saben que están aquí, que es chévere. Bueno, hay otro tema importante, equipo, y es los clientes también dicen, ok, voy a mandar mi primera caja. ¿Qué tengo que invertir? Cuando llegamos a una cadena de supermercados, pues estábamos hablando de los slotting fee que Simon les estaba contando, ¿cierto? Pero cuando vamos a estos pequeños compradores, esas tienditas que las vemos como pequeñas, pero aquí no puedo dar el nombre, tenemos uno de nuestros grandes exportadores que exportó por primera vez en retail con las cadenas con nosotros y hoy el 50% lo hace las tienditas independientes y el otro 50% de las ventas lo hacen las tiendas norteamericanas. así Entonces, es. miren ahí la diferencia. Como tenemos otros clientes que el 95% lo hacen en Express y solo el 5% lo hacen en retail y puede cambiar. Entonces, esto no es un tema de a dónde le apunto, no, es arranquemos en Express, donde no tengo que hacer un proceso de slotting fee, donde no tengo que reunirme con el category manager. ¿Por qué? Porque llego a la tiendita independiente y hablo directamente con el dueño. Y cuando llego con el dueño, no voy a llegar con un PDF diciéndole, mira, ¿te gusta el producto? Genial, móntame una orden de pedido, ok, ¿y cuándo me traes el producto? No, pues como estoy en Ecuador, como estoy en Argentina, como estoy en Chile, como estoy en Brasil, pues te puedo vender mínimo desde un contenedor y te lo traigo en 45 días. Si soy un comprador, realmente eso no es atractivo, pero si le digo además, porque voy con mi propia fuerza de venta, tenemos la flota interna nacional y llegamos con nuestros propios avan, con nuestra propia fuerza de venta y le decimos además, mira el producto, mira el precio competitivo, te regalo una caja para que la pruebes y adicional, tengo aquí ya atrás 2 cases que te puedo dejar ya. Tengo 2 cajas para dejarte.
Entonces, eso realmente genera atracción para que el cliente comience a probar tu producto. Es lo que necesitamos hacer y eso es una pregunta muy frecuente que todos dicen, listo, yo entro con ustedes, pero ¿cuántos contenedores? Entonces, los queremos aterrizar porque lo que les estamos contando es con y sin Bosanet, ¿ok? Otro, De otro acuerdo. tema Sí, pero importante. tenemos una cantidad de preguntas, ¿no? Ya, voy a leerlas. Voy en 3X, equipo. Uno, ¿el expertise de Bosanet es solo para alimentos y bebidas o podemos ayudar también con productos de farma? O sea, productos de libre receta. Quiero saber si son colágenos hidrolizados, qué tipo de producto podríamos revisar. Simon. El expertise de Bosanet, digamos, está en el segmento de alimentos y bebidas, sí, pero sí estamos revisando el tema de pensar en categorías que puedan ser afines a esos compradores que tenemos, pensar en que puedan llegar al mercado. Pero en este momento, digamos que estamos solamente en el segmento de alimentos y bebidas. Importante revisar, Vivi, dentro de esos productos que él tiene, pues, qué son específicamente y ver de pronto cómo le podemos ayudar. Eh, Dentro de, por ejemplo, el tema de FDA y todo ese tema de compliance, pues pueden contar con nosotros 100%, independientemente de si son o no son del segmento de alimentos y bebidas. Sin embargo, pues sí, para lo que les acabamos de presentar, tenemos esa expertise, digamos, en esa industria en específico en este Ok. momento. Otra pregunta, si ya Pero vendo como en dicen otros por ahí, canales, de pronto se vienen cositas, ¿no? es que no puedo decir, pero bueno, me regañan. El tema es, vea, yo les voy a contar ya a todos. Hoy nuestro foco solamente es alimentos y bebidas. Nosotros arrancamos primero diciendo, nos vamos a comer absolutamente toda Latinoamérica y no nos vamos a salir de ahí todavía y el destino va a ser únicamente Estados Unidos. Hoy, más que toda la parte de Sudamérica, estamos todo Centroamérica, estamos el Caribe y, oh sorpresa, arrancamos con toda Europa y nos está yendo súper bien. Entonces, si nos estamos comiendo el mundo entero en cuanto a la atracción de esos suppliers o de esos proveedores de alimentos y bebidas, mañana podemos haber sorpresas, se vienen cositas donde quizás ya desde, si yo estoy en Chile, en México, en Ecuador, en Perú, no solamente quiero vender a Estados Unidos, ¿por qué no vender a Europa si ya tengo la conexión de toda esta red? Pero hoy, vuelvo y reitero, nuestro foco es Estados Unidos. De Si, acuerdo. otra pregunta, si ya vendo en otros canales, ¿cómo puedo integrar mis productos para comercializarlos en Express? Ahí les dejé un poco el correo electrónico y el contacto para nosotros abordarlo y contarles cómo lo Creo que podemos hacer. Generamos una reunión estratégica, eso no tiene ningún costo, eso es un proceso de que ven, yo te explico y ven, te voy contando hasta para decirte, definitivamente hoy no estás listo, quizás en 6 meses, en un año. O sea, eso es súper transparente para nosotros. tal. Otra pregunta, somos una empresa chilena con más de 14 años de experiencia exportando contenedores a distintos países. Nuestro core business es la fruta congelada. En este contexto, ¿cuál consideras que sería el canal más adecuado para ingresar al mercado de Estados Unidos? O sea, pulpa, fruta congelada, todo el mercado que hay. Cuéntanos, Jaime. Yo creo que en la pulpa de fruta, pues ahí depende mucho de cómo estamos pensando venderla, ¿cierto? Es decir, es un producto, como producto puede funcionar para el retail como para el food service. Creo que en el canal online podemos tener un poquito de dificultades porque en el canal online, dejando a un lado Bozanet Express, el canal online pensando en el B2C sobre todo, pues el tema del shipping juega un rol importante en mi precio de venta. Entonces, en congelados el tema del canal online es complicado. Sin embargo, pues la Retail y invitación a food que, a que, service. a que revisemos el tema para el retail y el food service, creo que ambos pueden funcionar. Depende del momento en el que estés, depende de tu capacidad de inversión, en el sentido de que en el retail seguramente vamos a tener que invertir más, pero creo que puede funcionar como producto muy bien en ambos canales. Creo que de Simon, pronto ahí esa tablita del final puede ayudar a responder un poquito mejor esa pregunta de cuál es el canal estratégico, pero como producto puede funcionar para ambos canales. de acuerdo. Siguiente pregunta. Me gustaría un poco saber sobre la información de las devoluciones en cuanto a las cadenas cuando el producto no rota. ¿Cuáles podrían ser sus causas y esas posibles soluciones? ¿Cómo se maneja eso? Ok, aquí en los Estados Unidos, pues el que menos pierde es la cadena, ¿cierto? Y eso es una realidad. Entonces, por eso es tan importante que nos enfoquemos.
en el momento en el que estamos en el anaquel, en darle toda la fuerza al producto para que podamos tener la rotación específica que tenemos que tener. Generalmente, cuando un producto se vence en el anaquel, la cadena nos pide que el producto sea recogido, y la cadena nos dice, se te vencieron 50, 60, 70 unidades, yo te pagué por esas 70 unidades, no se vendieron, me debes el dinero por esas 70 unidades. Esa es, digamos que, la realidad del retail en los Estados Unidos. Eh, ¿Ustedes colocan los productos a distribuidores o directos al retail? Esta pregunta me encanta. Estén súper atentos, Simon. Perdón, Vivi, me distraje un segundo. ¿Ustedes colocan los productos directamente a Ah, las ya la cadenas de vi. supermercados o o al distribuidor? Pues volvemos a lo mismo, creo que depende, ¿cierto? Porque en Bozanet Express, por ejemplo, pues nosotros distribuimos muchos de los productos y cuando vendemos online por Bozanet Express, pues llegamos directamente al punto de venta o al restaurante o al hotel. Entonces, pues ahí digamos que vamos directamente al punto de venta, por decirlo de esa manera. Cuando pensamos en un retail, digamos, más tier 2, incluso Ujú. ese tier de étnicos, en esa combinación entre... Veranos, Exacto, fiesta. a partir de los independientes en adelante, pues Bozanet tiene distribución en Florida y en Nueva York, entonces los atendemos en esas regiones, pero en las regiones en las que no tenemos distribución, tratamos de trabajar con wholesalers, que son unos señores que son muy eficientes en su ejercicio logístico, tienen muchos centros de distribución y pues tienen un margen un poco o bastante menor que el margen que puede tener un distribuidor tradicional. Entonces, pues lo que buscamos ahí es tratar de afectar lo menos ese precio final del producto. Vamos a través de estos señores que son bastante eficientes, eh, pero estos señores tienen un tema y es que funcionan como un DHL. Ellos cogen la caja de su bodega y le dejan en el almacén en el almacén de la tienda. Entonces, Bozanet, digamos, en esas regiones donde operamos con estos wholesalers, pues tenemos unos equipos que están yendo a las tiendas a visitar, pues, que son equipos de merchandising y retail support, que están yendo a las tiendas a asegurarse que ese producto pues sea colocado en el anaquel, que tenga la ubicación estratégica específica. Entonces, pues creo que un poquito de todo. Creo que a través de Bozanet Express y de nuestra distribución directa en donde la tenemos, colocamos el producto en el retail. em, Cuando no tenemos esa capacidad o donde tenemos esa presencia de distribución, pues vamos a través de distribuidores. Aunque hay excepciones, hay cadenas, por ejemplo, el súper en California, el súper te compra directo y tú le entregas en su bodega y se acabó. Ellos distribuyen, se encargan de hacer el DSD. El DSD quiere decir Direct Store Delivery, o sea, un delivery directo a la tienda. De acuerdo. O por ejemplo, otro contexto, Simon, es, no, pero si ustedes llegan directamente a un Sedanos, ustedes le pueden vender directamente a un Fiesta. Hay reglas donde no nos permite vender directamente a esa cadena porque ellos están ligados sí o sí a través de un distribuidor como C&S, como Keiji, como Unify. Entonces son cosas también de que no es que Bozanet no llegue directamente al comprador directo, sino que hay una estructura por el cual llegar. De acuerdo, ¿no? Es una estructura que es la realidad del mercado de los Estados Unidos. O sea, esto no es un tema que nos estemos inventando. O sea, al final, el mercado de los Estados Unidos está estructurado de esa manera. O sea, ahí está el manufacturero, el productor, está el distribuidor y está el retailer. Y Estoy de ahí de por acuerdo. medio hay otra gentecita, ¿no? Están los brokers, están los logísticos. Entonces, es muy importante tener en cuenta todo ese tipo de cosas, La cadena de porque, valor. pues, porque creo que la estructura funciona distinto a cómo funciona en nuestros países. Por lo menos lo que yo conozco de Colombia, sé que funciona muy diferente. Ujú. Aquí está Jorge Quiroz. Jorge, saludos. Bueno, voy a leer la pregunta de Jorge. Jorge se dedica a todo el tema del sector de productos, digamos que más fitness. Ok. Si una marca ya tiene un distribuidor en algún estado dentro de los Estados Unidos, ¿cómo coexisten ambas organizaciones, Bozanet y el distribuidor que la marca tiene? Sin ningún problema. Nosotros, si hay algo en lo que nosotros creemos, es que el modelo de exclusividad es el modelo más destructor de las marcas que existe en este país, porque aquí las oportunidades son infinitas.
Y cómo yo me atrevo a decirle a una marca, no, es que usted en la Florida solo trabaja conmigo. No, lo que nosotros más bien hacemos en Bozanet, incluso incentivamos que las marcas quieran crecer y quieran buscar otras opciones de crecer. Al final, si el producto se hace más reconocido, pues más gente lo conoce, más, o sea, ganamos todos. Entonces, lo que sí hacemos, Jorge, ahí es que tratamos de estar comunicados, ¿cierto? La idea también es que pues, si ese distribuidor tiene unas tiendas específicas, pues que respetemos esas tiendas que tiene ese distribuidor. Y obviamente, pues digamos que esto del lado de Bozanet, si el distribuidor tiene un tema de exclusividad, pues ahí digamos que es un tema que hay que respetar. Pero del lado nuestro buscamos, digamos, unir fuerzas en ese sentido y tratamos es de estar muy comunicados porque tampoco queremos que el producto se vea pisoteado. O sea, si un distribuidor ya lo está llevando a un lado, pues que lo lleve otro, pues eso de alguna forma no termina de hablar bien. Entonces, pues tratamos de manejarlo con una comunicación muy directa y muy clara. Aquí el mensaje para todos es, Bozanet es cero exclusividad, cero permanencia, o sea, no ligamos ese proceso porque necesitamos es que todos podamos convivir dentro del mismo hub o dentro del mismo ecosistema que manejamos. De hecho, tenemos casos donde los exportadores llegan a nosotros y nos dicen, mira, Simon, Viviana o equipo de trabajo, tengo un distribuidor muy pequeño o me salió un cliente muy pequeño en Texas, no tengo cómo atenderlo, me está diciendo que le venda apenas 5 o 10 cajas o un pallet, no tengo la capacidad de mi país en origen, ¿se pueden ustedes hacer cargo? Por supuesto, o sea, nosotros realmente contactamos y hacemos toda la operación end-to-end. La siguiente Bueno, eso pregunta también, es, lo importantísimo. hacemos. La otra pregunta es, ¿cómo sé si mi marca se va a vender en un retail nacional si solo tengo historia de ventas en tiendas independientes? Y si no me va bien con esas tiendas independientes, ¿qué podría hacer? Al final, hay mucho trabajo de por medio, ¿cierto? Entonces, pues los tiers son claros y trabajar cada uno de esos tiers con el cuidado y con la organización que merecen, pues son los que nos van a ir dando esos resultados. Por eso, pues los insights son importantes y si de pronto, pues de pronto no estamos llegando a la región específica, de pronto no estamos llegando a la tienda que debe ser. Entonces, pues ahí es importante buscar de alguna forma ese match con el producto y que al final la tienda a la que yo estoy entrando, así sea una tienda independiente, pues sea una tienda que de alguna manera pues pueda atraer consumidores que le interesen a mi producto. Ahora, pues no dejan de haber opciones. Al final, pues si en ese tier uno los resultados no son los mejores, pues de pronto pensar en poner una inversión en una cadena más regional, pues de pronto puede funcionar con algunos de los insights que tengamos. Esto no es una hoja de ruta que haya que seguir estratégicamente, o sea, que haya que seguir al pie de la letra. Al final es como la fórmula en donde podemos probar el mercado y bueno, de pronto eh, puede que estemos pensando en que de pronto la región no es, entonces pensemos en otra región y pensemos en atacar esa región específicamente. Es importante estar constantemente monitoreando y por eso la importancia del portal de Bozanet en ese sentido. Aquí los distribuidores, Vivi, y lo hemos vivido, es difícil que entreguen información y creo que la gente que ya trabaja con distribuidores acá, cien por pues el nivel de ciento la información es supremamente vago. Entonces, pues creo que la ventaja que tenemos con Bozanet Express es precisamente que tenemos la capacidad de hacerle seguimiento día a día, porque esto además se actualiza en vivo de qué está pasando con mi producto y ahí poder tomar decisiones y cambiar rumbos antes de que sea lo costoso que no queremos que sea. es poder entregar data en tiempo real para la toma de decisiones. Hay algo muy importante y esto lo hicimos gracias a esas oportunidades de mejora también planteadas por algunos de nuestros clientes y es, sí, me encanta que Sedano me compre, me encanta que Fiesta me compre, pero ¿cómo va la rotación de mi producto? Y nosotros era como que, es que no nos dan información. O sea, yo no puedo ir a una cadena a decirle, ven, yo me conecto a tu sistema y dime cómo va la rotación y qué han dicho mis clientes. Eso no existe en Estados Unidos. O sea, no existe ese acceso a esa información. Y por eso la importancia de los equipos que tenemos en la calle también, ¿no? Que están recopilando esa información en las tiendas y entendiendo cómo está haciendo el movimiento de los productos y el seguimiento de las cajas que estamos vendiéndole a esas cadenas específicas y el seguimiento de las cajas que estamos vendiéndole a esos wholesalers específicos para que podamos tener la mayor cantidad de información posible para ustedes. Y se me escapó un pedacito de la pregunta que hacía Carlos de cómo sé si mi marca va a vender en un retailer nacional si solo tengo historia de ventas en tiendas independientes. Pues, Carlos, creo que esa es una respuesta que
que no es un sí definitivo o un no definitivo. Creo que tener historia de ventas en los Estados Unidos va a ser la relación con esa cadena nacional, pues más fácil y más factible que se dé a que si yo llego a decirle a esa cadena nacional, no, es que a mí me va súper bien en Panamá, no, es que mi producto es un hit en Ecuador. El señor de Publix va a decir, pues entonces, ¿qué está haciendo aquí? Pues si su producto es un hit en Ecuador, a Es que las cadenas allá. nacionales no les gusta que las marcas vengan a testear con ellas. Entonces, tener una historia de marca en tiendas independientes o recorrer esos tiers, como se los mostré anteriormente, para generar esa historia de marcas, definitivamente amplía la posibilidad de que una cadena nacional esté interesada en contar con el producto que tenemos. Así es. Excelente, Simon. ¿Cómo poder orientar a los sellers, o sea, a los productores de alimentos y bebidas, cuando se enamoran de una cadena en específicamente, precisamente para evitar caer en ese error de enfocarse en un canal donde las probabilidades de crecer no son las más adecuadas, pero está enamorado de ese canal? Es, es, es un O proceso, ¿no? cuando nos llegan y te dicen, no, es que yo sueño solamente en estar en Whole Foods. No, yo no quiero estar en ningún Claro. lado, o sea, quiero estar aquí. Claro, y es un proceso como todo en la vida. Yo jugué fútbol toda mi vida y le voy a poner el ejemplo más claro. Yo soñaba con jugar en el Real Madrid, pero pues si yo no iba a jugar primero en el Deportivo Cali, pues el Real Madrid nunca se iba a fijar en mí, ¿no? Entonces creo que desde ahí, pues es ser coherente con el momento de mi marca, con donde estoy y pensar que a pesar de que es un proceso que puede tender a ser largo, pues es un proceso en donde voy a ir creciendo y estoy al mismo tiempo limitando mis riesgos. Porque es que yo puedo ir de nuevo, yo puedo ir y tocarle la puerta a Publix y yo le puedo decir al comprador o que mi producto es un hit en mi país de origen y me va a decir muchas gracias cuando tengas ventas, acá hablamos. O le puedo decir es que yo tengo $500,000 para Ujú. invertir con usted. Y el comprador le va a parecer chéverísimo recibir los $500,000. Se lo recibe feliz y entra al producto. ¿Y qué pasa si de pronto ese producto no era para esa cadena y no probamos antes? Entonces botamos los 500,000 a la basura y se acabó el sueño de Estados Unidos, porque uno después de invertir 500,000 y botarlo a la basura, pues creo que no quiere ni pensar más en una cosa de esas. Entonces, muy importante pensar en ese proceso y en vivir el proceso y crecer la marca dentro del mercado. Es lo mismo que nos pasa en nuestros países. En Colombia, claro, todo el mundo quiere vender en Carulla, todo el mundo quiere vender en el Éxito, pero antes hay que construir una historia de marca para poder llegar a esas cadenas. Entonces, Ujú. pues creo que esa es la respuesta. Súper. ¿También ayudan con la distribución en el sector de textil? No. Por No, ahora estamos orientados solamente a alimentos y bebidas. ¿Qué costo tienes para hacer parte de ustedes? Ahí dejamos los datos porque hay que hacer un tema de diagnóstico, revisar con ustedes, revisar cuál es el canal idóneo y orientarlos a qué es lo que más rápido lo podemos hacer. Pero es totalmente de acuerdo. extremadamente accesible y muy económico cuando ustedes vean la presentación de nosotros versus lo que le costaría sin Bozanet. Tener una empresa norteamericana que te haga la importación, que te haga la nacionalización, pagar bodegas, pagar una fuerza de venta, ser más que pagar y tener la inyección financiera para hacer todo este proceso, es confiar en esas actores dentro de la cadena de valor que te haga todo un proceso de distribución, que te administre las quejas, que te administre las devoluciones, que te haga la logística internacional y la consolidación para que realmente tu producto llegue competitivo. Entonces, Bozanet, pues no voy a hablar tanto en ese momento, eso lo haremos en una reunión, digamos que uno a uno, soluciona el 360 de todo el modelo de negocio para llegar. ¿Cómo se manejan los productos que de cadena de frío? Ah, ok. 100% administramos la cadena de frío, garantizamos que el producto llegue como tiene que llegar. De acuerdo, tal cual. Desde Ecuador, ¿cómo puedo ver cómo se están moviendo mis productos en Bozanet? Esto lo tenemos desde el portal. Ustedes van a tener acceso a unas credenciales, van a ver en tiempo real en dónde estoy vendiendo, cuál SKU está rotando más, SKU igual a referencia de producto. Es decir, yo tengo de 3 sabores, puedo ver los 3 sabores cómo van en movimiento. Quizás uno de esos 3 está moviendo más en Nueva York, el otro está moviendo más en Florida. Eso te permite generar, digamos que un plan de acción o un plan de rotación o un plan de promoción para mover tus otros referencias. Pero puedes ver tus ventas, tu número de órdenes,
tu número de clientes, le das clic y puedes ver la tienda en específico, porque una cosa es que te compre CNX, que es un distribuidor monstruo en Estados Unidos, pero dentro de CNX te dice, te estamos comprando todas las tiendas de fiesta. Pero ¿cuántas tiendas? Ah, te está comprando activamente 23 tiendas. ¿Y en dónde están ubicadas? Están ubicadas en tal parte. Esa información nadie te la entrega, por ejemplo. Y dentro del portal que nosotros te damos acceso lo podrás ver. Total. La última pregunta que tenemos, ¿cuándo se debe registrar la marca en Estados Unidos? No es un requisito, no es un requisito, sin embargo, pues creo que es importante tenerlo en cuenta, porque puede pasar que entremos a una cadena y que de pronto nuestra marca ya esté registrada y estén usando, digamos, pues le pasó a una marca muy conocida en Colombia que se llamaba Why Not, y cuando quisieron entrar a hacer el registro en Estados Unidos, pues Why Not ya existía, entonces cambiaron toda su marca a nivel global y ahora se llaman Paradise. Entonces, pues es un tema para tener en el radar, es un tema para tener presente, y desde ahí, pues Bosanet tiene los aliados que los podemos, digamos, recomendar con estas personas expertas en registro de marca en Estados Unidos para que lo puedan revisar. Ok, yo quiero hacer, mientras terminan haciendo otras preguntas, si hay cabida, yo quiero decirle dos temas importantes y Simon nos complementa. Uno, no comenzamos a trabajar con marcas, ni siquiera por responsabilidad les decimos, coloca tu producto aquí en Estados Unidos, hasta que nosotros desde Bosanet, a través de nuestro equipo experto, hayamos hecho un análisis de precio y de cadena de valor. ¿Y eso qué quiere decir? Partimos desde el precio FOB en su país en origen que ustedes nos compartan y nosotros sobre ese precio FOB hacemos toda la estructura. Entonces decimos, ok, ¿cuánto de arancel? ¿Cuánto del flete internacional? ¿Cuánto de la nacionalización? ¿Cuánto de distribución? ¿Cuánto bodega? O sea, entendemos todos esos costos de cada uno de los actores para entender, ok, mi producto puesto en góndola, mi precio final al público, ¿a cuánto llegaría? Ah, llegaría a $5 versus mi competencia que está llegando a 4.9 o el otro a 4.8 o el otro está llegando a 5. Entonces, eso te hace ver qué tan competitivo estoy yo frente a ese tamaño de la categoría que hacemos todo el análisis, ya sea si voy para la cadena de retail, si voy para la cadena de food service, si solamente quiero vender en temas online. Entonces, eso permite aterrizar y preparar y tomar decisiones para que hagas una cadena de valor a la inversa y decir, ok, estoy por encima, entonces me tengo que devolver y ajustar mis costos de FOB si realmente quiero llegar de manera competitiva. Eso es un tema. Y el dos, dentro del mismo marco de cadena de valor, muchas compañías también me mencionaban es cuánto le puedo subir de mi margen. Si yo vendo aquí en Chile, en Perú, en Bolivia, a tanto le puedo subir 4X porque sí, y a eso lo vendo. O sea, realmente lo que Estados Unidos nos da es volumen. Es volumen. No necesariamente voy a ganar 4, 5 y 10X porque es que voy a vender en dólares, porque voy a vender en Estados Unidos. O sea, hay que llegar y hay que ser muy competitivos. No vamos a competir con las marcas que están dentro del ecosistema de Bosanet. Vamos a competir con las marcas del mundo que hoy ya están en las góndolas o en esas tiendas independientes. ¿Vale? Simon, ¿querés ahí complementar algo? No, clarísimo, Vivi, no sé si tiene más preguntas por ahí. eh, si no, pues Ninguna. Ya terminamos. agradecerles por el espacio. Pues muy chévere compartirles esto y invitarlos. Esto lo vamos a seguir haciendo todos los meses. Algunas veces vamos a tener invitados que les vamos a ahondar en temas específicos con expertos que se saben más que nosotros del tema y desde ahí es compartirles mucha información, mucho valor, y que de alguna forma podamos seguir construyendo estos espacios, para que podamos seguir creciendo como comunidad, que es otra de las cosas muy importantes que tiene Bosanet. En Bosanet, digamos que tenemos un tema y es que juntamos diferentes marcas y compañías del mundo, y desde ahí estos espacios para nosotros son muy importantes para que ustedes se conozcan también, para que entiendan qué hace cada uno, qué hace cada quien y puedan surgir seguramente posibilidades de llegar a otros países, de pensar en otras cosas que igualmente puedan traer oportunidades de negocio para ustedes. Em, este webinar, bueno, este espacio que tuvimos hoy, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver. Igual los que se registraron les va a llegar. Y la presentación también se la vamos a compartir para que la puedan tener y puedan revisar eso a nivel de detalle. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos por el espacio y esperamos verlos acá el próximo mes cuando estemos por acá. Así es, Simon. Muchas gracias a todos. Antes de cerrar, se nos va a escapar un tema urgente, importante, no me demoró más de un minuto, y es
Cuando al principio nosotros le decíamos, es que tienes que hacerte aquí en Estados Unidos para que realmente seas competitivo y poderle decir a ese comprador, te vendo desde una caja y te la entrego de 3 a 5 días, tu marca tiene que tener producto disponible en Estados Unidos. Y como entendemos que eso es un tema muy costoso por la nacionalización, los impuestos, pagar bodegaje, con Bosanet no tienes que pagar, ni crear una empresa americana, ni pagar el tema de almacenamiento. O sea, Bosanet te brinda toda esta solución para que tú no tengas que Y lo pagar otro, por aparte bodega. perdón, lo otro, un temita puntual, chévere que lo sepan, la próxima feria más interesante que vamos a tener en Estados Unidos, digamos que tenemos el mundial en la mitad, entonces eso nos va a distraer un poquito, pero en septiembre vamos a tener America's Food and Beverage aquí en Miami. Entonces, a las marcas que quieran estar con nosotros, es un espacio chéverísimo, primero porque nos conocemos, compartimos, traemos oportunidades de negocio entre todos, pero además, por supuesto, un espacio para que den a conocer sus marcas y Bosanet, digamos que los invita a que participen con nosotros en esta feria, que estén con nosotros ahí en el stand y si eso les interesa también, pues ahí en la presentación, en el correo va a estar el correo mío, el de Vivi, y si tienen algún interés en conocer cómo son las ferias con Bosanet, que son distintas a ir a las ferias con cualquier otra persona porque Sí, la es pasamos lo genial, por máximo. encima de todo la pasamos genial. Entonces, pues si les interesa conocer la información, pues chévere que sepan que vamos a estar presentes en Miami Beach en septiembre. Y nos quedan 4 plazas. Por si están interesados, en algún momento nos pueden escribir también. Bueno, entonces así quedamos. No Madrid, pero sí el Deportivo Cali. ¿Listo? Eso sí, siempre. Bueno, equipo, Un muchas abrazo. gracias a todos. Un abrazo. Feliz día. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, Simon. Chao.